Bienvenidos a un capítulo más de nuestra Biblia, nuestra voz. Hoy exploramos el capítulo 4 del libro 1 de Samuel, una historia que nos lleva al corazón de la batalla, la fe y la pérdida. Prepárate para vivir cada emoción, cada decisión y cada llamado de Dios. ¿Sabías que la confianza en Dios puede ser probada en medio de la batalla? Hoy veremos cómo Israel enfrenta a los filisteos y las consecuencias de confiar en símbolos en lugar de Dios. Imagina la escena, el campo de batalla, el sonido de las espadas, el clamor de los guerreros y el arca del pacto en medio del campamento. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia de fe y pérdida? La palabra de Samuel llegaba a todo Israel, resonando en los corazones del pueblo, recordándoles la presencia y el poder de Dios en aquellos días. Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, un pueblo poderoso y temido. Los israelitas acamparon junto a Eben-Ezer, un lugar que pronto sería testigo de una gran batalla. Mientras tanto, los filisteos habían acampado en Afec, preparándose para el enfrentamiento. Imagina el campo de batalla, el sol brillando sobre las tiendas de campaña, el sonido de los animales, el olor a tierra y sudor. Los guerreros se preparan, afilan sus espadas y se visten con sus armaduras. La tensión es palpable, el miedo y la determinación se mezclan en el aire. Los filisteos, un ejército disciplinado y experimentado, se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. El combate comenzó, y la batalla fue feroz. Los gritos de los guerreros, el choque de las espadas, el sonido de los escudos golpeándose, la lucha fue intensa, y al final del día, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. La derrota pesaba en el corazón de los israelitas, y la pregunta resonaba en el aire: ¿por qué Dios había permitido esto? ¿Cómo enfrentas tus batallas? ¿Confías en tus propias fuerzas o buscas la ayuda de Dios? La derrota de Israel nos recuerda que la confianza en nosotros mismos puede no ser suficiente. En medio de nuestras luchas, ¿buscamos la presencia de Dios o confiamos en nuestras propias fuerzas? Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel se reunieron, sus rostros marcados por la derrota y la tristeza. La pregunta resonaba en el aire: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? La derrota pesaba en sus corazones y buscaban una respuesta, una solución. Uno de los ancianos, con voz temblorosa pero decidida, propuso: tomemos con nosotros, de Silo, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo, desesperado por una victoria, envió gente a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Fenís, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagina la escena: el arca, un símbolo sagrado de la presencia de Dios, siendo llevada al campamento. La esperanza renace en los corazones de los israelitas. El arca, un recordatorio de la presencia y el poder de Dios, estaba ahora con ellos. Los guerreros se sintieron fortalecidos, creyendo que la presencia del arca les daría la victoria. ¿En qué pones tu confianza en medio de las batallas de la vida? ¿Buscas símbolos de fe o la presencia misma de Dios? La decisión de Israel de traer el arca nos recuerda la importancia de confiar en Dios, no en símbolos o fuerzas propias. ¿Confías en la presencia de Dios o en tus propias fuerzas? Cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. El sonido de miles de voces clamando a Dios resonó en el campo, una muestra de fe y determinación. Los filisteos, al oír el ruido del clamor, se preguntaron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? La noticia se extendió rápidamente. El arca del Señor había llegado al campamento. El temor se apoderó de los filisteos.
recordando las historias de cómo Dios había liberado a Israel de Egipto con grandes milagros. Los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. El miedo se apoderó de ellos, y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Pero, a pesar de su temor, se animaron unos a otros. Cobren ánimo y sean hombres, o filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas el poder de Dios? ¿Te llenas de temor o buscas su presencia? La reacción de los filisteos nos recuerda el poder y la santidad de Dios. ¿Reconoces el poder de Dios en tu vida o lo enfrentas con temor? La batalla comenzó de nuevo, y esta vez la derrota de Israel fue aún más grande. 30,000 soldados de a pie cayeron, y el arca de Dios fue capturada. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron en la batalla. La noticia de la derrota y la captura del arca se extendió rápidamente, llevando dolor y desesperación al corazón de Israel. La pérdida del arca, un símbolo sagrado de la presencia de Dios, era una derrota devastadora. ¿Qué haces cuando enfrentas la derrota? ¿Te rindes o buscas la presencia de Dios? La derrota de Israel y la captura del arca nos recuerdan que a veces nuestras batallas pueden tener consecuencias inesperadas. ¿Confías en Dios incluso en la derrota? Un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Imagina la escena: un hombre cubierto de polvo, con el rostro marcado por el dolor y la derrota, llegando a la ciudad. La noticia que traía era devastadora. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. El hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos de dolor y lamentación. Elí, al oír el ruido de los gritos, preguntó: ¿qué significa el ruido de este tumulto? El hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Al escuchar la noticia, Elí, un hombre anciano y sabio, cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Su muerte marcó el fin de una era, un recordatorio del juicio de Dios sobre su casa. ¿Cómo enfrentas las malas noticias? ¿Te llenas de dolor o buscas la esperanza en Dios? La noticia de la derrota y la captura del arca nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. ¿Buscas la esperanza en Dios en medio del dolor? La nuera de Elí, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Al oír la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, le sobrevinieron los dolores de parto. En medio de su dolor dio a luz a un niño, y antes de morir lo llamó Icobad, diciendo: se ha ido la gloria de Israel. Su nombre era un recordatorio de la pérdida y el dolor, un símbolo de la derrota y la captura del arca. ¿Cómo enfrentas la pérdida y el dolor? ¿Buscas la esperanza en Dios o te rindes a la desesperación? La historia de la nuera de Elí nos recuerda que, incluso en medio del dolor, Dios está presente. ¿Confías en la presencia de Dios en medio de la pérdida? La reflexión de hoy nos dice que la historia de la batalla y la captura del arca nos habla de la importancia de confiar en Dios en medio de las batallas de la vida. En un contexto donde Israel enfrentó la derrota y la pérdida, vemos el poder de la fe y la presencia de Dios, pero detrás de cada batalla hay una voz en la de Dios, llamándonos a confiar en Él con todo nuestro corazón. ¿Confías en Dios en medio de tus batallas? Confianza en Dios. Como Israel, aprendamos a confiar en Dios
en medio de las batallas, no en símbolos o fuerzas propias. La confianza en Dios es la clave para enfrentar nuestras luchas. Presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas, recordando que Él está con nosotros en cada batalla. La presencia de Dios es nuestra fortaleza, fe en la derrota, incluso en la derrota. Mantengamos nuestra fe en Dios, sabiendo que Él tiene un plan y un propósito. La fe en Dios nos sostiene en medio de la derrota. Esperanza en el dolor. En medio del dolor y la pérdida, busquemos la esperanza en Dios, recordando que Él está con nosotros. La esperanza en Dios nos fortalece en medio del dolor. Presencia en la batalla. Recordemos que Dios está presente en cada batalla, guiándonos y fortaleciéndonos. La presencia de Dios es nuestra victoria. Fe en la victoria. Confiemos en que Dios nos dará la victoria, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. La fe en Dios nos lleva a la victoria. Gracias por acompañarnos en este viaje tan profundo. Si hoy has sentido el corazón de Dios tocando el tuyo, eso significa que este capítulo cumplió su propósito. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus seres queridos. Que el Señor te bendiga abundantemente. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta la próxima en nuestra Biblia, nuestra voz.